El dilema de los géneros en la obra de Ricardo Piglia. Participan Daniel Waddeston y Roberto Ferro. ¿Y quién va a comenzar? Daniel. Daniel Waddeston es doctor en filosofía y en literatura comparada, profesor Andrew Mellon en lenguas modernas del Departamento de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Pittsburgh. Es director de estudios de pregrado en el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispanas, académico correspondiente en la Academia Argentina de Letras y actualmente director del Borges Center en la Universidad de Pittsburgh. Fue coeditor del epistolario de José Bianco, de Udeva 2018, How Borges Wrote 2018, y que va a salir el año que viene en Adiciones. Ampersand. Okay. Bueno, se me pidió que hiciera una ponencia, así que la voy a leer en unos minutos, pero antes, como divertimento, les voy a mostrar imágenes de los diarios de Princeton y eso le servirá por lo menos a Adriana, que va ahora, para darse cuenta de la magnitud del problema con el que va a enfrentarse. Así que en 5 o 10 minutos leeré mi ponencia sobre uno de los cuentos de los casos del comisario Croce, pero quería mencionar 2 o 3 cosas. No se escucha. No se escucha. Más cerca Pongo del esto sí, mejor. con la sobrina de un gran amigo mío y de muchos. Julio Jaime es el que filmó la entrevista con Onetti, con Ruffinelli en el 71, mi entrevista con Bianco en el 84. Estuvimos organizando el archivo fotográfico de Julio y nos encontramos con estas fotos maravillosas de una visita de Ricardo a Nueva Orleans en el 84. Está delante de la casa de Faulkner, de la casa donde estuvo Faulkner de inquilino en el 22. Así que bueno, quería mostrar, y si alguien quiere ver, bueno, que toquen por los bordes, pero por los bordes, por favor, no el centro de la foto. Okay. Y lo otro, se mencionó que dirijo el Centro Borges. El Centro Borges publica en la revista Variaciones Borges 2 veces al año no el número que sale ahora en octubre, sino el de abril del 20, va a tener como tema la obra en colaboración con Bioy, Justo Tomek y Suárez Lynch, y hemos publicado un enorme libro, un diccionario enciclopédico, un guía de lectura a la obra de Justo Tomek y Suárez Lynch. Cristina Parodi, la cofundadora del Centro Borges en la época danesa, trabajó en esto unos 25 años. Es un libro impresionante. Traje algunos ejemplares, dejé algunos esta mañana en Norte y voy a dejar mañana en Arcadia. Vale la pena. Es un trabajo arqueológico el que ha hecho con las cuestiones culturales, lingüísticas, etcétera, en Justo Tomek y Suárez Lynch. Y también hemos publicado 2 de 3 libros de una serie de manuscritos de Borges en edición facsimilar con transcripciones tipográficas hechas por una gran diseñadora, María Celeste Martín, de Venado Tuerto, que es decana en la Universidad Emily Carr en Vancouver. El tercero, que es un manuscrito de 5 cuentos, sale en un par de meses y también va a estar esos libros en esas 2 librerías. Espero lograr, tengo una conversación con un distribuidor, digamos, para que los libros lleguen a las librerías no en mano, sino de forma un poco más normal. Vamos
vamos a ver si logro eso antes de irme el miércoles. Y bueno, como se mencionó, publiqué un libro sobre los procedimientos de escritura de Borges a Borges Road. Salió el año pasado en inglés, este año en francés, en Presse Universitaire de Vincennes, en la serie de Manuscrit Moderne de Jacques Neff y Hannah Herschler. Y estos libros, por ejemplo, Mariana Essiaux de la Sorbona Nueva y yo hicimos una edición crítica de un texto, un ensayo inédito de Borges sobre Flaubert, las clases del año 52. Un manuscrito de 16 páginas se convirtió en una edición crítica de 80 páginas con 203 notas. Como la primera vez que alguien, o que algunos intentamos hacer una edición crítica en serio de Borges. Yo creo que simplemente por el hecho de que se haya podido publicar con todas las negociaciones oficiales, con la Andrew Wiley Literary Agency, etc., hay que celebrar de vez en cuando eso. De eso voy a hablar en el Instituto de Literatura Argentina, no en el Instituto de Noé, sino en el otro, el martes a las 6:30, los cursos sobre Kafka y Flaubert a las 6:30 el martes. Antes de leer mi ponencia sobre la excepción, uno de los cuentos de los casos del comisario Croce, que también va a ser el tema de la ponencia de Adriana, quería mostrarles algunas imágenes de los diarios de Princeton, no los diarios, no los publicados, sino los originales, que arrancan no en el 57 como dice el primer tomo, ¿no?, con la mudanza a Mar del Plata, etcétera, sino en el 53, con clase de inglés, reuniones para jugar al ajedrez con un amigo René, dibujos de vaqueros, intentos de comenzar a fraguarse como con su firma, etcétera, conjugaciones de verbos. Entonces, 4 años antes del nacimiento oficial del escritor, ya hay diario. Este diario, la película de Andrés Di Stella habla de 326 cuadernos, pero yo creo que son mucho más. Voy a pasar rápido porque este no es mi tema de hoy, simplemente quería aclarar un poco la situación de los diarios reales, ¿no? Entonces tenemos... ¿Cómo? Tenemos tiempo, Ok, pasarlo pero no tan rápido. Bueno, entonces aquí se ve un diario que él conservó toda la vida, bueno, del 53 y del 58. Hay poemas, hay un poema inédito, los inicios literarios, no las primeras publicaciones, pero comienza como poeta. Ya en el 58 está harto de todo. Va a ser un tema recurrente en el diario. La letra del muchacho de 17 años es mucho más fácil que la letra del señor con el que vamos a toparnos después. Ahí 60, pensando en posibles monografías en el estudio de la Universidad Nacional de La Plata. Está en Mar del Plata, pero está pensando trasladarse a La Plata.
muchísimas marcas de relectura de los diarios pululan. Voy a mostrar muchos ejemplos de eso. Pero está siempre releyendo su diario. Es decir, que no es una cosa de 2015, 16, 17. Comenzó décadas antes. Está marcado, hay marcas de esa relectura desde el inicio. Muchos planes de los libros, y los libros van cambiándose de título. Bueno, en este caso el primer libro salió con dos títulos, con Jaulario, como Jaulario en Cuba y como La invasión aquí, pero van a ver que los grandes libros de Nombre Falso y Respiración Artificial también pasan por muchos títulos posibles. Plata Quemada también. En este caso yo pude cotejar con el diario publicado, primer tomo, página 244, la literatura es experiencia y no conocimiento del mundo, y creo que eso está ahí. ¿Alguien lo ve? O tal vez esto fue una presentación para un taller en Sao Paulo hace un par de meses, así que no lo releí, pero puede ser que esta fuera una marca de algo que la fecha no corresponde a lo publicado en el diario. Okay. Mayo del 70, recuerdo los asados rituales de hace 20 años, es decir, recordando la época de Adrogué antes del traslado a Mar del Plata. La familia está trabajando en ese momento en una novela que tentativamente iba a llamarse Adolescencia, que eventualmente será uno de los hilos conductores de Respiración Artificial. ¿No se escucha? Bueno. Sí. Sí, a ver. Ok, aquí ya está usando Respiración Artificial como título, pero estoy casi seguro que en los primeros años de los 70 lo que él llamaba Respiración Artificial fue lo que después se publicó como Nombre Falso. Pero de todas maneras, lo que sí se puede descifrar en la segunda anotación, el verdadero modelo. ¿Cambiamos? Okay. Mi novela Don Quijote, alucinación por... ¿Esto funciona mejor o no? No, los dos funcionan. Por la literatura sí, que aquí se da invertida. Aquí ahora tenemos demasiado ¿No? Okay. Bueno, Respiración Artificial, Bildungsroman, thriller, aventuras, detectivesco, periodismo, autodefensa, biografía, crítica, cartas, cuentos, diario, traducción, plagio, citas, modelos Faulkner, Borges, Hemingway, Arlt, Gombrowicz. Es decir, que en la gestación de ese proyecto está Hemingway, que está de hecho en el libro de los escritores norteamericanos, ¿no? Se distribujo un poco después, pero fue una presencia importante en su formación. Esta creo que es una nota publicitaria para La invasión, es decir, que será una nota de solapa o algo así, donde se está haciendo su promoción.
Está pasado a máquina, así que es más fácil de descifrar. Bueno, entonces aquí pude confrontar algo publicado con el original y uno ve que hay una relación cercana. Yo creo que los que dudaban de que los cuadernos de los primeros dos tomos fueran cuadernos de verdad no tienen razón. Pero sí hay alguna reescritura. Por ejemplo, uno siempre sale, vaya a saber para dónde, al final siempre se sale, ¿no? Es decir, hubo reescritura, pero no hubo reinvención total del párrafo. Aquí tenemos de noviembre del 77, de nuevo, algo original y la versión publicada, y de nuevo no es una escritura del año 2015, ¿no? Esto es del año 77. Piglia siempre anunciaba un libro sobre Borges. De hecho, en Punto de Vista, en el 79, anuncia para el año siguiente un libro sobre Borges y Art. Yo creo que hay 200 páginas de ese libro en previsto. Muchísimo. Alguien podría levantar todo eso y tratar de publicarlo. Sería interesante. Pero perdónenme por los errores ortográficos. Esto se escribió primero, pasó por filtros entre el inglés y el portugués, entonces por ejemplo gramatical, ahí está como si fuera inglés, pero porque en fin, estuve como tratando de reformatearlo para anoche o esta mañana para esta ocasión y no vi todo, pero lo que sí es que hay un estudio muy cercano de los procedimientos narrativos de Borges en ese diario. Mucho material para eso. Toda la literatura le sirve de pretexto en Borges. Stevenson, De Quincey y Poe son un pretexto sobre el que se compone un nuevo texto. Sin duda, el Evaristo Carriego debe ser leído como una novela, una idea que no desarrolla nunca en lo publicado. Esto es divertidísimo. Ustedes saben que hubo varios falsos prólogos de Borges. El más famoso que llega a comentar yo hoy en el diario es el del escritor salvadoreño Álvaro Menem Desleal, que escribió un prólogo de Borges para un libro de cuentos de él. El poeta colombiano Harold Alvarado Tenorio, que hizo en esta época una tesis en la Complutense sobre Borges, publicó un poemario con un falso prólogo de Borges, y Piglia se enteró y fue con el prólogo a entrevistarse con Borges, y Borges se divirtió con el asunto y corrigió el falso prólogo de Harold Alvarado Tenorio para hacerse suyo ese prólogo. Proyectos muchos, eventualmente todos estos van convirtiéndose pero noten que los títulos van flotando: adolescente, retrato de un hombre extravagante, supongo que esa es la línea de Osorio, de respiración, hombre falso,
Con otros escritores me he topado también con el problema de la edad real. Él dice aquí que nació en el 40, Wikipedia dice que nació en el 41. A ver quién tiene la razón, alguien tiene que ir a buscar la partida de nacimiento. Yo tuve la partida de nacimiento en la mano porque trabajé con él en ciencia y técnica en un proyecto de investigación de algo así, y la entregué en la Universidad de Buenos Aires. Y la Universidad de Buenos Aires, en la biblioteca, ponía que había nacido en 1941. Entonces les escribí y les dije que la partida, no la partida de nacimiento, el DNI, estaba la fotocopia en filo, en UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y ellos lo corrigieron. O sea, que es del 40. Es del 40. Sí, es del 40. Y además Lo que yo decía. Sí, no, él, También es lo que te decía cuando estábamos en Cuba, que veníamos Sí, los sí, 60 sí. años, Ricardo. Sí, 60 años de Ricardo en Cuba en el 2000 y oficialmente era los 59. En realidad yo creo que no, lo que no sabemos, que tal vez alguno sepa, es si él quería que sucediera esa confusión. Porque hubo un primer libro crítico de Ratosevich sobre la obra de Piglia que termina con una falsa biografía de Piglia que escribe Ratosevich, en la que dice que a él le gusta esa determinación porque nació en 1941, porque sí era heredero de Joyce, y no sabemos si eso lo inventó Ratosevich. Sí. No, y Borges en Martín Fierro, en la exposición de la poesía argentina, dice que nació en el 1900 Nací con el y siglo. no en el 99. Bianco hay por lo menos 3 años diferentes, etcétera. Era, digamos, no es un caso único. En mi ponencia voy a hablar de cuestiones de género sexual, no es una cuestión solo de hombres ni solo de mujeres, ¿no? Aquí hay un plan de respiración del año 70. La novela es del año 80. La insistencia en el no saber qué hacer con los materiales, ¿no? Borrador de la idea de homenaje a Roberto Arlt. Un tipo, una mujer, tiene el diario inédito de Arlt, adentro carta de educación sentimental, accidente. Accidente, miren que accidente aparece como uno de los posibles temas en esa novela no escrita todavía, Respiración Artificial. Los dos proyectos están implicados entre sí. Tiene cartas, el narrador prepara una biografía secreta de Arlt, tiene una novela que es el thriller, conversa con Rinaldi, que aparece muerto en el thriller, todo eso. No es homenaje a Roberto Arlt totalmente, pero y tiene elementos de recreación. ¿Seré capaz de publicar un libro en 1975? Mucha duda sobre si sus posibilidades como escritor. Abril de ese mismo año terminará de corregir Nombre Falso. Salvo cierta dureza en el estilo, este libro alcanza para mostrar hasta dónde puedo llegar en esta época. El estilo quizás se podía mejorar, pero el libro fue escrito sin darme cuenta, en una especie de espacio ciego donde yo tenía poco que elegir. Homenaje a Roberto Arlt, en cambio, abre cierto camino a la posibilidad de pensar en relato y quebrar la estructura. De nuevo, que perdonen los errores. Esto explica la indiferencia, el extraño letargo que me produce releerlo como si lo hubiera escrito otro y no yo. Antes de publicar el segundo libro, pero el primer libro.
mucho autocontrol de los tiempos. El famoso título inicial de Respiración del poema de Borges de La noche en azul lo velaron. Esto también tiene que ver con respiración artificial. Ustedes saben que Germán Maggiore, novelista, odontólogo de Adrogué, sobrino primo, algo así de Ricardo, el Maggiore ahí es Maggi de respiración. Digamos, hay un caso de un tío que, es decir, lo de la historia familiar autobiográfica. Tiene, sí, no se escucha, perdón. ¿Qué fragmentos de la historia familiar o autobiográfica quiere modificar? No hay que usar recuerdos ajenos, solo es posible usar recuerdos ajenos, es decir, también la doble conciencia de que uno no es totalmente consistente consigo mismo siempre. Uno de los numerosos planes de publicación del diario. Esto va alterándose, Adriana nos va a poder contar después cuántos hay, pero yo creo que hay decenas, tal vez centenares de planes de publicaciones de los diarios. No es una idea que se le ocurre en el 2011 o 12. Para eso necesita releer el diario y hacer, aquí está haciendo selección de cuántas páginas para cada mes del año 59, 60. Balances, mucha relectura del diario. 2010, reflexiones sobre el diario, ¿no? Antes de comenzar a ordenarlo para la publicación, se relee para pensar qué es este diario. Estos cuadernos son un modelo degradado de la novela que quisiera escribir, varias escrituras que conviven en función de una sola historia, la del acto mismo de escribir. Yo creo que los que han dicho ya que el diario es tal vez la gran obra de Ricardo, tal vez tengan razón. El único problema es que el tercer tomo está hecho como los otros dos. Les faltó tiempo. Y bueno, la relación con los diarios, como dije ayer, es un gran tema. El problema es que para emprender esa tarea, yo creo que es un trabajo arduo y largo y tal vez colectivo, ¿no? De nuevo, la cuestión de la relectura y la transcripción, fórmulas para definir su novela, Godard, Borges, thriller. También habría que analizar mi propia utopía. Como todas, es una proyección del pasado en el futuro, perdón. Utopía negativa personal, siempre negativa, catastrófica. Bastaría criticar en el sentido de no logré descifrar, ¿no? Y hay abreviaturas. De nuevo, Adriana. Estos cuadernos negros, cierto punto a la negatividad que termina reducida a la retórica como forma de la pura negatividad.
dicho sea de paso, yo no sé si hay cuadernos sobre Adorno, pero hay cuadernos enteros sobre Gramsci, Foucault, y sobre marxismo, etc. ¿No? Hay muchos apuntes de lectura que no forman parte del diario, son otros cuadernos para leer. Esto es un poco lo que se dijo en la sesión anterior, ¿no? Hubo una literatura anterior a mí y yo voy a ocupar ese lugar. No es exactamente como se dijo en la sesión anterior, pero es un poco esa idea. Art, Borges, Viñas, Cortázar. Yo. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva. Esto salió en el tercer tomo, una cena del 18 de agosto de 1978. En la versión publicada dice: reunión anoche en casa de Pezzoni, Bianco, Anita Barrenechea, Libertella, etc. Esa etcétera incluía un joven becario de USA, que soy yo, hace 41 años, pero también, ya que de vez en cuando se nota la ausencia de las mujeres en la obra de Piglia, en esa etcétera también estaban Tamara Kamenstein y Josefina Ludmer presentes en esa reunión y olvidadas en la etcétera de la publicación. Ahora, este es un ejemplo de cómo los problemas que tuvieron Luisa Fernández y equipo en la transcripción, porque obviamente ellos no estuvieron en esa cena en el 78 durante mi primer viaje a Buenos Aires, así que no tenían la menor idea quién era ese joven becario de USA, y pusieron esa etcétera, pero esa etcétera obliteró a Ludmer y a Kamenstein, así que bueno, yo estoy bien así obliterado. Ya están pensando. Hay mucho en el diario sobre dónde publicar respiración artificial. Ahí en esa cena Pezzoni estaría tratando de seducirlo para publicarlo en Sudamericana y él ya se estaba comenzando a tomar la decisión de publicarla en Comaire porque le daban un adelanto mayor. Ok, bueno, ahora paso al cuento de la excepción. Esto formará parte de un libro que estoy preparando para Edubim, para la misma serie de Roxana Patiño, donde han publicado varios presentes y muchos amigos, que va a ser una colección de mis ensayos sobre ficciones que tienen como tema debates historiográficos, Robasto Saer Biblia. Así que esta es una reflexión sobre uno de los cuentos del comisario Croce, pero va en esa dirección de tratar de completar la reflexión sobre la relación entre esas ficciones, digamos, no novelas históricas, sino novelas y cuentos que tienen que ver con debates sobre la historia. Unas novedades recientes e infelizmente póstumas de Biblia es el cuento La excepción de los casos del comisario Croce, 2018, uno de los varios libros que dejó listo a nuestro querido amigo y admirado escritor. Es un cuento que vuelve explícitamente a uno de sus temas centrales a lo largo de los años, cómo se narra la historia. Tema central a textos anteriores como las actas del juicio, la creación artificial y el camino de ida. La excepción gira en torno a conversaciones del comisario Croce con uno de los afamados historiadores de la comarca sobre un hecho del pasado, de la época de la batalla de Caseros. Ese historiador Reyes estudia archivos provinciales, artículos de los periódicos, pero también un legado de manuscritos que ha llegado al archivo municipal que dirige su esposa. Y aquí pongo una nota de pie de página. La esposa se llama Rosa
obviamente José María Rosa tiene que ver, ¿no? Es decir, que la cuestión de la inversión sexual ya está incluso en la cuestión de quién maneja ese archivo municipal. No para resolver la cuestión, sino para ver de cerca las distintas versiones. El comisario llega a una diferente solución al enigma a partir de la lectura de los archivos. Este interés en los debates en torno a los hechos históricos, tema de Piglia desde los años 60, vuelve aquí con mucha intensidad en uno de sus últimos escritos. Como nota David Pérez Vega en una temprana reseña, y cito, en la excepción, Croce resuelve un misterio histórico gracias a la interpretación de unos poemas, y esto parece un homenaje a Borges. Aquí se vuelve a hablar del militar Urquiza, personaje histórico sobre el que Piglia ya escribió en un cuento de narración. Cierro la cita de Pérez Vega. De hecho, Piglia dice en el prólogo a la reedición de la invasión en 2006, las actas del juicio, escrito en 1964, es, si ese parecer tuviera algún sentido, mi mejor cuento. Es decir, que está retomando un tema del principio de la carrera al final. El enigma que el historiador local, Reyes y el comisario Croce se empeñan en resolver es por qué Urquiza hizo matar a un médico rosista al final de la batalla de Caseros, y sobre todo por qué dio órdenes de hacerlo fusilar por la espalda. Los papeles del médico Hilario Nieves han llegado al archivo municipal, consisten en unos poemas manuscritos del médico y recortes de periódicos de la época, de La Tribuna y El Nacional. Además, se ha consultado un artículo publicado en la época, de la época sobre el caso de un amigo de Nieves, Modesto Cantón, en la Revista Nacional. Recuerden que fue estudiante de historia, ¿no? Es decir, que hay algún cuidado con estas cuestiones, ¿no?, de los nombres de periódico y revistas. La conversación entre Reyes y Croce gira en torno a las semejanzas entre el trabajo del historiador y las investigaciones del detective, salvo que el historiador trabaja con muertos bien muertos y el detective con muertos recientes. Y cito a Croce: ustedes lidian con espectros muertos hace 100 años y nosotros, dijo Croce, trabajamos solo con cadáveres recientes. Sí, agregó Croce, tratamos con fantasmas próximos o lejanos. Salvo eso, nuestra tarea es igual. Croce se pone a estudiar los poemas de Nieves, fijándose en las rimas masculinas y femeninas y en ciertos detalles léxicos, y llega a una conclusión inicial muy diferente de las posibilidades barajadas por el historiador. Al saber que los papeles han llegado desde Tapalqué, decide ir a buscar a la persona que los envió, que resulta ser una anciana de 100 años, Justina Nieves. El cuento narra el diálogo entre Croce y esa descendiente de Hilario Nieves, que confirma la sospecha de Croce, que Hilario era en realidad Hilaria Nieves, una mujer que se disfrazó de hombre para poder estudiar medicina y en ejercicio de su profesión, pero también por un compromiso político resolvió ser leal a Rosas aún después de la fuga del campo de batalla. Por el hecho de que tanto Nieves como Urquiza fueran entrerrianos, las sospechas iniciales del historiador Reyes eran que la conversación a puertas cerradas entre Nieves y el general girara en torno a algún chisme sobre Urquiza que reveló Nieves en su conversación con el general, que habrá motivado la furia del vencedor en Caseros. La solución que propone Croce y que confirma la anciana va en otra dirección.
no es una revelación sobre algún pecado intríngulis de Urquiza, sino el hecho de que Nieves se haya disfrazado de hombre, lo que le habrá causado la molestia de Urquiza, que termina en el insólito orden de hacer matar al médico por la espalda. Las últimas palabras de Nieves: tirad aquí, canejo, que así mueren los hombres como yo, cambian de sentido al ser dichas por una mujer que además fuera lesbiana. De hecho, el cuento termina con una cita de un poema de Nieves, recordado por Croce, que termina: y esa mujer era yo. Pero voy a volver a eso en un segundo. Creo que Pérez Vega tiene razón en calificar este cuento como un homenaje tácito a Borges, aunque no tanto por el hecho de que la solución fuera a través de la lectura de unos versos. Dos cuentos de Borges sí tienen mucho que ver: Aben Hakam el Bokhari muerto en su laberinto, donde el poeta Dunraven y el matemático Unwin barajan distintas soluciones a un enigma del siglo anterior. Están en comienzo del verano de 1914, hartos de la fatiga de un mundo sin aventuras, o algo así se dice, hablando de junio de 1914, y están hablando de un enigma del siglo XIX, y Guayaquil, donde el narrador y un rival, el historiador Zimmerman, se pelean por el privilegio de ser los primeros lectores de unos papeles recién descubiertos que podrían revelar lo que se dijeron a puertas cerradas Bolívar y San Martín en Guayaquil en 1822. Tengo un capítulo de Fuera de Contexto sobre eso, así que y hay un trabajo. Borges publica ese cuento en el 70 en el informe de Brody, pero le cuenta la anécdota de ese cuento a Bioy en el 52. Entonces, sin duda, hizo la investigación histórica antes de volverse ciego, ¿no? Es uno de los porque es uno de los cuentos del informe de Brody que es un poco más semejante a los de Ficciones y el Aleph que a los otros cuentos tardíos, con respecto a la cuestión de la documentación. En ambos textos, las relaciones inciertas entre un hecho histórico y las interpretaciones que se proponen en torno a él es el eje del relato. En ambos, la dimensión mítica del hecho histórico es algo que podría llegar a ocultar o tergiversar el sentido del acontecimiento. Es decir, los textos de Borges que estaría homenajeando Piglia aquí tienen que ver no con lo que sucedió, sino lo que buscamos que sucedió, como escribe Borges en Pierre Menard, Autor del Quijote. No el hecho histórico en sí, sino el trabajo historiográfico. En otro trabajo reciente, que se publicó en un libro que organizó Carla Fernández, un siglo de Roa, que publicó la Universidad de Alicante, creo. He estudiado los vínculos entre el Piglia de Respiración Artificial y el Roa Bastos de Yo el Supremo, y afirmo ahí que el interés compartido en cómo escribir novelas o cuentos que tenga que ver con debates historiográficos es el nexo más fuerte entre los dos autores y las dos novelas. Y de hecho, hay pasajes de los diarios de Emilio Renzi, de los papeles de Princeton, que confirman esas conversaciones entre los dos autores y nexos entre sus proyectos, y los papeles de Princeton confirman también contactos y conversaciones frecuentes en esa época entre Piglia y, por ejemplo, Andrés Rivera, que también estaba interesado en las mismas cuestiones. Lo que llama la atención es el modo en que el enfoque de esta ficción no es el hecho en sí, sino en las posibilidades numerosas y diferentes de interpretarlo.
Un detalle interesante es la referencia a la poesía de la época de Nieves, y cito del cuento. Efectivamente, el doctor, todavía no se ha revelado que es mujer, el doctor Nieves era un poeta, el único poeta romántico que apoyaba a Rosas. La poesía federal era en su mayoría poesía gauchesca, afirmada en el habla popular, pero los versos de Nieves eran poesía culta y un poco hermética. Cierro la cita. La poesía federal gauchesca ha sido estudiada en detalle por Nicolás Lucero en el artículo La guerra gauchipolítica del volumen dirigido por Julio Schwartzman de la historia crítica de la literatura argentina de Noé y compañía, y en el gran libro Letras Gauchas de Schwartzman. Efectivamente, esos estudios hacen hincapié en la poesía gauchesca de tendencia federal o rosista, ya que los poetas románticos de la generación del 37, Echeverría y Juan María Gutiérrez, entre otros, eran antirrosistas y su poesía se produjo sobre todo en el exilio. Al inventar, o semi-inventar, como vamos a ver en un segundo, a este poeta romántico federal, Piglia está revisando la historia literaria, agregando una corriente a la producción poética de la época, aunque las citas poéticas atribuidas a Nieve pertenecen con algunos cambios, como veremos, al médico rosista Claudio Mamerto Cuenca, 1812-1852, muerto como Nieves en Caseros. Las citas poéticas corresponden a los poemas de Cuenca, sobre todo a Sueño, Lamento y Visión, y Piglia explica en el epílogo que lo sacó de la edición de 1889 de las obras poéticas escogidas, publicadas en París por Garnier Hermanos. Al final del trabajo comentaré el último poema citado, pero vale la pena mencionar que la discusión del vocablo ayelo, A-Y-E-L-O, en el cuento, se basa en un error, ya que en la edición de la poesía de Cuenca citada en el epílogo no tiene ayelo por lo hallé, sino oyelo, que funciona gramaticalmente, es decir, no se justifica la reflexión de Croce. Hay otras erratas en las breves citas de Cuenca. Recordemos que este cuento se escribió en circunstancias extremas a través de un aparato de computador. De todos modos, bueno, los asistentes fueron valientes, pero obviamente no pudieron cuidar todos los detalles que Ricardo guardaba en ese cerebro. De todos modos, la erudición de Piglia, el modo en que convierte a Cuenca en Nieves, es asombrosa. A la vez, queda claro que este relato se pensó como un regreso o una anticipación, un prequel, si se quiere, de uno de los primeros grandes cuentos de Piglia, Las Actas del Juicio, cuento que él reconoce como un texto importante al incluirlo en varias colecciones de sus cuentos, aunque no en su antología personal del 14. En ese relato, el asesino de Urquiza, Robustiano Vega, basado en un personaje real, el coronel Robustiano Vera, había ocurrido el 11 de abril de 1870, más de un año antes. Salté presenta su confesión oral de su crimen ante un juez el 17 de agosto de 1871. El asesinato había ocurrido el 11 de abril del 70, más de un año antes, donde Piglia imagina cómo el asesino podría haber justificado su crimen. Si ese cuento narra el final de la carrera política de Urquiza durante las contiendas de 1870, este otro narra el ascenso.
como discuten, y no sé, no tengo la menor idea quiénes son estos autores, Cecilia Fernández Taladriz y Daniel Birrell, que parece que escriben blogs sobre moda, etcétera, etcétera, pero en uno de esos blogs dicen: las actas del juicio es un cuento basado en hechos históricos, es ficción porque el juicio al que se refiere nunca tuvo lugar y porque, aunque es fiel a los hechos, se aleja de la historia para incursionar en algunos interrogantes no resueltos, terreno donde el autor se mueve con soltura. Es ficción y eso es determinante porque el cuento se sustenta sin el concurso de la historia, dicen ellos. Los autores por el concurso de la historia, ya que es perfectamente posible escribir ficciones históricas que se basan en hechos históricos reales, como hace Roa Bastos, por ejemplo, en los capítulos de Hijo de Hombre, que tienen que ver con la guerra del Chaco, donde él luchó. De todos modos, importa notar que Piglia escribe su cuento en los intersticios de un hecho real, el asesinato de Urquiza en el Palacio de San José en 1870, e inserta en la historia literaria un protagonista que tiene mucho que ver con las historias gauchas contadas en la poesía gauchesca y en las novelas de Eduardo Gutiérrez. La poderosa primera persona de ese relato temprano, un gaucho que se siente traicionado por su jefe, responde a los códigos de honor que son tan importantes en esa literatura, tema investigado, entre otros, por Josefina Ludmer. Es decir, Piglia reimagina un hecho histórico importante desde adentro, agregando un testimonio ficticio al archivo de un hecho real. Hace algo semejante aquí, volviendo a sus comienzos como escritor, un poco como hace Borges cuando escribe la historia de Rosendo Juárez, varias décadas después de haber publicado Reina Rosada. Reimagina otro momento crucial de la vida de Urquiza a base de la campaña del Ejército Grande de Sarmiento y los relatos de los hechos de 1852, moviéndose con soltura, como dicen Fernández Taladriz y Birrell, de sus estrategias narrativas en las actas del juicio, en la exploración de las motivaciones y actos de un personaje tan importante, de algún modo tan enigmático como el caudillo federal Justo José Urquiza. Como hizo su amigo Andrés Rivera en sus exploraciones novelescas de las figuras de Castelli y de Rosas, vuelve a las luchas por la definición de la República Argentina, tema, por ejemplo, de Proyecto y Construcción de una Nación, 1980, de Tulio Alperín Longhi, para pensar desde la ficción las verdades de la historia, o, como dice en la dedicatória de Respiración Artificial, a Rubén Kritzkowski y a Elías Semán, dirigentes de Vanguardia Comunista, el grupo en que militaba Piglia, detenidos desaparecidos en el 78, a conocer la verdad de la historia. Yo creo que esa dedicatoria todavía tiene un peso intenso, ¿no? A conocer la verdad de la historia. Esa verdad, siempre esquiva para Piglia, se busca en los silencios y los intersticios. Es una verdad que se encuentra o se inventa en esa búsqueda, no algo que se nos da. Por eso la importancia de en todos estos textos de la investigación, la lectura, la imaginación, o, como dice Reyes en el relato, no creo en la existencia de leyes de la historia y solo estudio las excepciones. Por eso se llama la excepción. Arthur Danto sostiene que una frase histórica como la guerra de los 30 años comenzó el 23 de mayo de 1618,
es imposible para cualquier testigo de 1618. Su proyección hacia el futuro depende de una visión retrospectiva que no se tenía en 1618. Borges, de modo semejante, en El pudor de la historia, se burló de Goethe por haber dicho en 1792, en el campo de batalla de Valmy: en este lugar y el día de hoy se abre una época en la historia del mundo y podemos decir que hemos asistido a su origen. Justamente el tipo de afirmación profética que tanto dice que es imposible hacer en tiempo real. A la vez, siguen flotando aquí las palabras de Martín Cohen de ayer sobre el diario y la cuestión profética. Queda por discutirse un poco más ese asunto. A la vez, dice Danto, el filósofo de la historia, al proponer una visión de la historia total, que necesariamente abarca no solo el pasado y el presente, sino también el futuro, no puede no jugar con ese tipo de afirmación profética. Piglia está interesado en ese vaivén entre pasado y futuro, por eso la primera mitad de Respiración Artificial termina con fragmentos de la novela 1979, que escribe Enrique Osorio en 1850, por ejemplo en la ficha 30 de julio 1850, escribo la primera carta del porvenir, o como dice Osorio en otro fragmento del 18 de julio de 1850, otra diferencia entre la novela que quiero escribir y las utopías que conozco, Tomás Moro, Campanella, Beca. En mi caso, no se trata de narrar o describir esa otra época, ese otro lugar, sino de construir un relato donde solo se presentan los posibles testimonios del futuro en su forma más trivial y cotidiana, tal como se le presentan a un historiador los documentos del pasado. El protagonista tendrá frente a sí papeles escritos en aquella época futura. Un historiador que trabaja con documentos del porvenir, ese es el tema. Creo que Danto no llegó a leer esta novela, pero le hubiera encantado por toda esta profética. El modelo es el cofre donde guardo mis papeles. ¿Qué podría inferir de ahí alguien que los leyera dentro de 100 años, sin tener frente a sí nada más, sin conocer otra época, otra cosa de esa época cuya vida trata de reconstruir? Ahí Enrique Osorio está haciendo un eco anacrónico al Borges de la nota sobre Bernard Shaw de otras instituciones. Esa posibilidad de escribir un relato futuro es lo que seduce a Piglia en sus escritos sobre la historia y podría ser uno de los motivos por los que estudiara historia y no letras en la Universidad Nacional de La Plata. Lo que le importa no es la historia, sino la escritura de la historia, y por eso escribe este tipo de ficción historiográfica. Por motivos semejantes será porque no escribe crítica literaria como tal, sino crítica y ficción o crítica en la ficción. Por eso también, como mostré, digamos, el libro anunciado sobre Borges y Arte en el 79, Respiración Artificial. Hilaria Nieves, médico, lesbiana, disfrazada de hombre, poeta romántica, escribe unos poemas antes de la batalla de Caseros, pero esos poemas solo se leen años después. Los fragmentos que nos depara el cuento sugieren que tienen el aura de un poeta profético como el Coleridge del final de Kubla Khan. Y cito del texto: la noche pregaba su negro ropaje
La aurora entre nubes de nácar encaje, su frente de zafiro y perlas mostró, y una mujer radiante de extraña alegría de aquel paraíso salió con el día, absorto en su dicha, y esa mujer era yo. El poema original en que se basó Piglia termina: ese hombre era yo. El cambio de género por parte de Piglia es deliberado, pero el antecedente de Coleridge, donde de repente la Abyssinian Maid se convierte en la voz del poeta, sirve para probar que en la poesía romántica la voz intensa de la inspiración, la sensación de beber la leche del paraíso en Coleridge o de haber salido del paraíso en Cuenca Nieves es poderosa. Croce se siente contagiado de esa intensidad, se fue a la casa con la sensación de haber vivido una experiencia intensa y mágica. Los poemas son, como los fragmentos de la novela de Enrique Osorio, cartas del porvenir. Una mujer había decidido ser un hombre y vivir de acuerdo con su deseo, y por eso se convirtió en poeta. En sus versos estaba la verdad de su mutación, de su deliberada metamorfosis. Cierra la cita. Croce la vio en la noche en su tienda de campaña, la imagina en su condición de mujer bravía, la ve de algún modo fuera del tiempo, en esa eternidad dentro y fuera del tiempo que tanto fascinó a Borges. Piglia nos regala en este cuento póstumo la posibilidad de narrar un momento pasado que engloba presente y porvenir. Ya se me cayó. Voy a presentar ahora a Roberto Ferro, escritor y crítico literario, doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha dictado cursos de posgrado en Uruguay, Brasil, Venezuela, México, Francia, España e Italia. Participa del consejo editorial de numerosas revistas académicas y literarias. Entre sus libros publicados están Lectura errada con Jacques Derrida, Escritura de construcción de 1995, El lector apócrifo de 1998, Onetti, La Fundación Imaginada, en 2003, De la literatura y los restos, 2009, Derrida, El largo trazo del último adiós, Fusilados al amanecer, 2010, Textos y mundos, 2015, Julio Cortázar, un nómada de otras orillas, del año pasado, 2018. Ha dirigido el volumen dedicado a Macedonio Fernández en la historia crítica de la literatura argentina y la edición crítica de Operación Masacre seguido de la campaña periodística. También ha publicado varias novelas. El otro Joyce, 2011, Los borradores de Macedonio, una casi novela sin final, 2016, Fuera de foco, 2018, Desde aquella ventana, 2019. Algunos de los libros han sido traducidos en inglés, al portugués, al italiano, y te corrijo, no, 2016, 2014 fue distinguido con el premio Konex a ensayo literario por el periodo 2004-2013. Roberto va a hablar sobre envíos y reenvíos, narrativa policial y crítica literaria en la obra de Ricardo Piglia. A ver si se oye bien, ¿sí? Bueno, voy a comenzar con una digresión. Hablar un poco del contexto en el que escribí este artículo, que comienzo a hacerlo en el verano, mientras estaba preparando un prólogo de la reedición para Eudeva de un texto de Noyetti que no me puede desmentir, lo tengo aquí presente, o sea que la verdad de la historia
está confirmado por los testigos, estudios y ensayos de literatura argentina. Como creo que la lectura es una cuestión de óptica, y en esto seguramente lo gloso a Ricardo Piglia, cada lector va con un aparejo, ¿no? Y se va cambiando. Al leer ese texto de Noé que yo había manejado como estudiante, me llamó la atención el modo en el que manejaba las atenuaciones y las conjunciones había mucho sin embargo, había mucho a pesar de ello. Podemos verlo desde otra perspectiva. Entonces, al hacer el prólogo, obvié un pequeño fragmento que me parecía una butad, en el cual evocaba el principio de un cuento de Borges, Long, en el que le hace decir a Bioy Casares que los espejos y la cópula son abominables porque repiten las especies. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. La copulación es abominable porque fija la unidad. No me refiero a la cópula de a dos, sino a los verbos copulativos. Cada vez que aparece un es, se congela todo. Entonces eso me sirvió bastante, especialmente siguiendo el texto, que sugiero que sea leído porque es de una tremenda actualidad esos ensayos, y ustedes van a ver ese trabajo de el pero, a pesar de ello, se puede ver desde otra perspectiva. Estamos ahora en este planteo, pero esto puede cambiar, que me parece muy sugerente. Entonces también, seguramente, la palabra influido no me gusta, pero vale. Influido por... No se escucha. No se oye. Traten de escucharme. ¿Ahora sí? Sí. Seguramente movido también por el interés de algunas reflexiones de Gittrick sobre la conversación, pensé este artículo como una conversación en el que voy a hacer un conjunto de referencias y citas, tratando de imaginar un diálogo con Ricardo Piglia. El título de la ponencia ya lo conocen, lo voy a repetir: Envíos y reenvíos, narrativa policial y crítica literaria en la obra de Ricardo Piglia. Tiene un exergo. Si dispusiéramos en un conjunto las formas de intervención de Ricardo Piglia en el espacio literario a lo largo del tiempo, un conjunto que comprenda sus ficciones, sus ensayos de crítica y teoría, sus clases en ámbitos tan diversos que van desde el curso universitario al set televisivo, sus participaciones en mesas redondas, sus consideraciones en entrevistas, su trabajo de editor, sus prólogos. En ese corpus, el género policial aparecería como una constante de sus reflexiones, no la única, pero sí una instancia de marcada relevancia. He pensado en una analogía sirviéndome de una cita de Borges, que dice así. Gracias. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Esa esfera intelectual, cuyo centro está en todas partes y sin la circunferencia en ninguna, que llamamos Dios. Para la mente medieval el sentido es claro. Dios está en cada una de sus criaturas, pero ninguna lo limita. El cielo de los cielos no te contiene. En la obra de Ricardo Piglia, el género policial está en todas partes, pero no como límite, sino como diseminación. Esto último caracteriza mi tentativa de lectura crítica de ese corpus de intervenciones. Me centraré en privilegiar la diseminación sobre la continuidad pensada en términos cronológicos. El criterio de diseminación permite describir maniobras y operaciones de lectura múltiples, dado que habilita el recorrido transversal del corpus, atendiendo las inestabilidades, las transformaciones, los deslizamientos y los retornos.
La dinámica de la diseminación habilita una inestable cartografía de envíos y reenvíos entre el Piglia lector con el Piglia escritor, que se cita en el trastorno de los géneros. 1. Género policial. Lo que se reconoce como género policial se manifiesta en cuentos y novelas que son situados en la literatura con tanta frecuencia como son expulsados más allá de sus márgenes. Y asimismo es una de las versiones cinematográficas más vigorosas desde sus orígenes hasta la actualidad más inmediata. También está presente en obras de teatro, en series de televisión, en historietas, en fotonovelas, en videojuegos, y es decisivo en la llamada Crónica Roja, contribuyendo al crecimiento del espacio desde el cual se fue gestando su propagación y en el que continúa concitando un gran interés. Asimismo, exhibe una enorme capacidad funcional para desplazarse de un lenguaje a otro en un amplio espectro de variantes en cada uno de ellos. El género policial forma parte de todas las categorías con las que se ha buscado caracterizar la recepción, el consumo o la interpretación de los bienes simbólicos, porque a través de múltiples desplazamientos y reapropiaciones, desvíos e intersecciones, se lo concibe participando tanto de la alta cultura como de la cultura de masas y de la cultura popular. Las especulaciones que siguen están vinculadas al modo en el que el género policial se despliega en el campo literario, sin dejar de considerar que las intervenciones de Ricardo Piglia en muchas oportunidades exceden esos bordes lábiles. Los elementos que participan de la configuración genérica del policial son atraídos por la tensión producida entre dos núcleos de doble faz. Por una parte, crimen-enigma, y por otra, investigación-develamiento, que se ensamblan entre sí en forma de fusiones y o combinaciones, a partir de reglas de juego que regimentan ese contacto como un desafío, y consecuentemente implican una competencia que involucra al intérprete como un participante, posición que se reitera en cualquiera de los lenguajes en los que se despliega la configuración genérica. Dice Piglia: sería una tensión entre el enigma como misterio que es necesario descifrar, el cual está asimilado a la noción de crimen, y la idea del monstruo como criminal absoluto, el criminal que ha llegado a un punto de diferencia que lo identifica con lo monstruoso mismo. Fin de cita. Los dos núcleos a los que me he referido convocan una serie de asuntos que condensan materiales de alta densidad simbólica, constituyendo constelaciones inestables en forma de figuras que en muchos casos se presentan como estereotipos atravesados por ideologemas estratificados. Voy a caracterizar esto en 4 ítems. El primero, en la caracterización del Estado como la entidad política que monopoliza la fuerza y promulga la ley, instancia decisiva para caracterizar determinadas acciones sociales como crímenes y en consecuencia punirlos. Dice Piglia: el Estado hace lo mismo que la novela. Trabaja la relación entre el ideal y la realidad, pero de un modo inverso. El héroe del Estado es aquel que dice que hay que bajar los ideales por culpa del peso de lo real. Vaya si lo sabemos. Que hay cosas que son verdaderas, pero que no se pueden hacer porque es necesario admitir ese peso de lo real. La frase de Perón, la única verdad es la realidad, define muy bien esa tensión entre lo ideal y lo real. Fin de cita. En Crítica y Ficción, Piglia expone una de sus tesis más incisivas, la del Estado como máquina de narrar, configurando una vinculación íntima entre poder y ficción, y la idea de que en cada proceso político y económico de la Argentina puede ser identificado un tipo de relato. Cito a Ricardo ahora extensamente: el complot, el crimen, la falsificación son la esencia del poder en la Argentina, y ese núcleo narrativo del poder constituido
está en tensión con la literatura, que funciona como un discurso que comenta, amplifica o resiste esa ficción oficial. Sin embargo, los ecos de esa estrategia de lectura, sus resonancias, hoy nos quedan lejanas y esquemáticas. Hoy el Estado es otro Estado, o al menos es otro el conjunto de definiciones y sentidos políticos en disputa. Y los debates públicos abiertos en los últimos años parecerían encaminarnos hacia el reconocimiento de un conglomerado de poderes dispersos y en disputa, todos ellos productores de ficciones contemporáneas, complejas y tensionantes del espacio social. Estos factores son amplificados con los nuevos mecanismos de circulación y apropiación social de la información, que justapone a las reivindicaciones de redistribución del ingreso y de redistribución política. Un tercer espacio de disputa, el de la redistribución de los símbolos sociales, visibilizado por la explosión de las nuevas tecnologías de la comunicación, la ley de medios e Internet. La comunicación, dice Ricardo Piglia, la ley de medios e Internet. El Estado ya no es una máquina perversa y criminal como podía ser en los 60, que podía ser incluso en los 80 o en los 90, cuando el consenso hegemónico del neoliberalismo parecía perfilar la sombra esquiva pero cierta del Leviatán. Esto no significa, por supuesto, que el nuevo Estado sea bondadoso o idílico, pero sí que progresivamente se ha probado no solo como un factor de poder más, entre muchos otros, a veces no necesariamente el más fuerte, sino incluso insuficiente para mantener en algunos casos el monopolio de la fuerza. Y los casos más resonantes de fricciones entre gobierno, fuerzas de seguridad y corporaciones políticas así parecen probarlo. El segundo ítem, el primero al que me refería era el Estado. El segundo ítem que convoca la lectura del género policial está referido a las innumerables alternativas del ejercicio de la violencia en la sociedad. Perdón, el género policial no da a leer datos políticos específicos acerca de la sociedad, pero exhibe cómo funciona. En sus especulaciones, Piglia suele referirse al núcleo paranoico de la sociedad. Lo cito: el género se refiere al elemento de pesadilla, como dice Borges. Se refiere a las relaciones con el dinero, se refiere a las relaciones con la ley, con el delito, con el monstruo, con el enigma, trabajando con aquellos elementos que hacen realmente funcionar el sentido de una sociedad, y no con los elementos externos, exteriores, con los que a menudo confunde la idea de lo que debe ser la literatura social, una literatura política. Fin de cita. La narrativa policial es una urdimbe en la que se condensan las problemáticas constitutivas de la cultura de masa. Y desde esa perspectiva, en la obra de Arlt, es donde Piglia descubre el vínculo entre la dimensión paranoica con los discursos sociales. Cito: la cultura de masa se apropia de los acontecimientos y los somete a la lógica del estereotipo y del escándalo. Arlt convierte ese espectáculo en materia de sus textos. Sus relatos captan el núcleo paranoico del mundo moderno, el impacto de las ficciones públicas, la manipulación de la creencia, la invención de los hechos, la fragmentación del sentido, la lógica del complot. Arlt es el más contemporáneo de nuestros escritores. Fin de cita. El cuento Las fieras de Arlt da título a la antología del género policial que preparó Ricardo Piglia en 1993. Cito: como un detective que reconstruye los rastros perdidos de una afiliación, hemos querido rastrear los modos desviados e indirectos en que el género policial está presente en la literatura argentina. En este sentido, esta antología se diferencia de otras dedicadas a mostrar el estado del género entre nosotros, pero las presupone y las complementa. El tercero de los ítems es que el policial connota, alude, asedia
las diversas metodologías de investigación a partir de la detección de indicios. Dice Piglia, la narración es un arte de vigilantes, puesto que ellos incitan a los acusados a revelar sus secretos. La policía y la denominada justicia han hecho más por el avance del arte del relato que todos los escritores a lo largo de la historia. Todo relato es policial. Solo los asesinos tienen algo que contar. La historia personal es siempre la historia del crimen, la historia de un crimen. Y por último, el policial asedia a los regímenes de legitimación de la verdad junto a las metodologías para su exploración y correlativamente su relación con la moral y la política. Cito a Ricardo, con alguna extensión. La clave de la narrativa policial es por supuesto la causalidad. El género trabaja el orden de las causas en un sentido a la vez literario y moral. El género identifica aquello que no se sabe con el mal. El detective debe descubrir algo que es precisamente la encarnación del mal, pero entendido socialmente. El marco en la indagación está emparentado con el problema de la verdad. Se podría entonces hacer toda una mitología moderna de la verdad en base a las novelas policiales. Quizás esa palabra, la palabra verdad, sea la que más hemos repetido en nunca del todo liberados, nunca del todo inocentes. Las relaciones de propiedad están excluidas del lenguaje. Podemos usar todas las palabras como si fueran nuestras, hacerlas decir lo que queremos decir a condición de saber que otros en ese mismo momento las están usando, quizás del mismo modo. Condición que encierra un núcleo utópico. El lenguaje no existe como propiedad privada. Dice Piglia, me interesa trabajar en esa zona indeterminada donde se cruzan la ficción y la verdad. Antes que nada porque hay un campo propio de la ficción. De hecho, todo se puede ficcionalizar. La ficción trabaja con la creencia y en este sentido conduce a la ideología, a los modelos convencionales de realidad y por supuesto también a las convenciones que hacen verdadero o ficticio a un texto. La realidad está tejida de ficciones. La Argentina de estos años es un buen lugar para ver hasta qué punto el discurso del poder adquiere a menudo la forma de una ficción criminal. Por un oscuro deseo de remate artístico, quiero repetir esto porque me parece de una actualidad estremecedora. La Argentina de estos años es un buen lugar para ver hasta qué punto el discurso del poder adquiere a menudo la forma de una ficción criminal. El discurso militar ha tenido la pretensión de ficcionalizar lo real para borrar la opresión. Me voy a referir ahora a historia, ficción y género. El desenvolvimiento de los cursos de acción pertinentes del genérico policial promueve que las probabilidades sean tan variadas que el juego se abre a innumerables desarrollos. Dice Piglia. Un historiador es lo más parecido a un novelista que conozco. Los historiadores trabajan con el murmullo de la historia. Sus materiales son un tejido de ficciones, de historias privadas, de relatos criminales, de estadística y partes de victoria, de testamentos, de informes confidenciales, de cartas secretas, relaciones, documentos apócrifos. Fin de cita. La distinción entre historia y ficción solo se sostiene si no se replantea el problema de la referencia, si no se admite que la narración produce sentido temporal en orden a la competencia de los lectores para reconocer un relato como una disposición que tiene un principio y un fin, y que esa disposición significa el devenir temporal, y que además ese entramado remite perpetuamente a un no lugar como instancia de la repetición. La trama es una figuración retórica, y el dispositivo dominante de esa figura es la iterabilidad infinita. Cuando se confrontan las narraciones que pertenecen a la historia, que son el paradigma de las narraciones con pretensión de verdad, que conllevan la imposición subyacente de lo real,
y asimismo fundamentadas en los principios de la exposición racional de los acontecimientos, confrontándola con las narraciones imaginarias de las que la literatura son a la vez el paradigma, no es posible señalar ningún rasgo específico, ninguna característica indudablemente distinta, salvo las que derivan de la referencia fáctica y de la enunciación fingida. Dice Piglia: la historia es siempre apasionante para un escritor, no solo por los elementos anecdóticos, las historias que circulan, la lucha de interpretaciones, sino porque también se pueden encontrar multitud de formas narrativas y formas de narrar. Los núcleos, fin de cita, los núcleos a los que me referí antes, crimen, enigma e investigación, develamiento, se vinculan en la instancia de un juego, por lo tanto de un conjunto reglado de codificaciones. La configuración genérica es reconocible porque es portadora tanto de un alto grado de redundancia, siempre hay un muerto, siempre hay un investigador, siempre hay una investigación. O sea, hay un alto grado de redundancia como de variantes de desorden entrópico, lo que le otorga a la resolución del enigma planteado un amplio margen de incertidumbre por la aleatoriedad de las series en las que puede derivarse. La entropía inherente a la competencia da lugar a que el intérprete, en el curso de su interacción con cualquier variante del policial, si acepta el desafío, deba hacer de su interpretación una trayectoria constituida por una serie de jugadas entrelazadas entre sí. De ahí que los procesos de codificación del policial planteen la redundancia como la condición de posibilidad del carácter estocástico de la interpretación. El género, en tanto instancia reguladora de la circulación de textos, es un centro a partir del cual es posible reflexionar acerca de la movilidad y la labilidad de la construcción de sentidos. Dice Piglia: un género es un marco porque implica un saber previo, es decir, una presuposición, una expectativa. Existe un saber previo a la lectura, una disposición distinta hacia William Faulkner que hacia Macedonio Fernández. Esta presuposición a veces está codificada por cierta acumulación crítica anterior y otras veces menos establecida, y funciona como campo de lucha de los diferentes modos de leer determinado corpus. Por ahí pasan todos los problemas del escritor y de la crítica. Me voy a referir ahora a la tradición y a dos genealogías posibles para pensar la narrativa policial en Argentina. La narrativa policial es una dimensión relevante de la literatura latinoamericana que permite reflexionar especulativamente en torno de una cuestión vinculada con las diversas modalidades de circulación del género como modelo, que se presenta a la conjetura crítica figurando una encrucijada de senderos que se bifurcan y se intersectan. Por una parte, es un corpus privilegiado para investigar los desplazamientos del referente hacia la referencia, marca relevante de la literatura contemporánea. Desde una mirada genealógica, la narrativa policial exhibe desplazamientos notables que implican cambios de percepción crítica y un incremento progresivo en el interés de una gran cantidad de escritores que forman parte del espacio literario para tramar sus textos en relación con los dispositivos de género. Esa variación de la percepción crítica está íntimamente ligada a las características específicas del policial. ¿Acaso uno de los géneros que más mortifica la verosimilitud realista del referente? La productividad del texto, la escritura como relectura, la disolución de los personajes y la identidad del narrador, el entramado indecidible entre el metatexto y la intriga ficcional, la exhibición desaforada de la ficción como procedimiento, el doble juego entre el discurso objeto y el metadiscurso, aparecen de un modo más nítido en las variaciones operadas a partir de la narrativa policial que en otras formaciones discursivas. Esa suma inestable de pasajes entre cruzamientos, pliegues, intercambios, caracterizan al género como una inigualable escenografía del sentido textual. Todos estos conceptos relacionados en un conjunto reunido por una insistencia sémica
que reitera una y otra vez la movilidad y la transacción, cuestionan y revisan las modalidades en las que los diferentes campos de la cultura desplazan y reelaboran estrategias y objetos que originalmente pertenecían a otros ámbitos. Yo estoy pensando dos genealogías, una centrada en lo que podemos llamar la referencia, quizás animándome de manera atrevida a hablar que pone el dominante en la autonomía, desplegándose en el proceso de la escritura, ¿no es cierto? Y por otro lado, digamos, y en esto me refiero a dos escritores básicamente, Borges y Juan Carlos Onetti. Borges es, de alguna manera, aquel que puede ser pensado como el punto de partida de la genealogía de ese policial, del policial clásico, y Onetti del policial negro. En relación a la otra vertiente, la otra genealogía, que se piensa en relación con el mundo, que podríamos llamar también de manera atrevida, de manera heteronómica, es la que inaugura Rodolfo Walsh. Es decir, el uso del policial para denunciar algo que pasa en el mundo, porque las convicciones que mueven la investigación trastornan los códigos narrativos del policial. Me refiero a la postura de Piglia. Me refiero a la postura de Walsh. Si el crimen es institucional, el culpable es alguien que forma parte del aparato estatal. Esta circunstancia impone una serie de mutaciones en la pareja culpable-víctima que implican una modificación sustancial. Los culpables representan a la ley y, en consecuencia, la víctima queda inmersa en una difusa bruma de sospechas y entredichos. El género policial ha funcionado en América Latina de una manera privilegiada para dar cuenta de que el criminal es el Estado. Entonces tenemos esas dos genealogías y me he referido a un corpus de escritores que forman parte de la biblioteca privilegiada de Ricardo Piglia: Borges, Onetti y Rodolfo Walsh. Ese doble movimiento hacia la referencia, digamos hacia la escritura, y por otro lado hacia el referente, o sea, hacia el mundo, podemos verlo como senderos que se bifurcan pero se intersectan. ¿Cómo negar la impronta borgiana del principio de la narrativa de Walsh, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá aludo a la memoria literaria y al modo en que Piglia hace uso de esa memoria. Dice: para un escritor la memoria es la tradición, una memoria impersonal hecha de citas donde se hablan todas las lenguas. Las relecturas de la tradición suponen la apertura a disputas polémicas porque apuntan a trastornar las lecturas heredadas y a reorganizar el pasado literario a partir de los debates que postulan las poéticas contemporáneas. En concordancia con Borges, Piglia sitúa el comienzo del género en Poe, pero traza una genealogía diferente. Ya Dupin no es un razonador distanciado de la realidad, sino que además de constituir el arquetipo del detective intelectual, en las tramas en las que participa se produce un entrecruzamiento de estos dos dispositivos narrativos a los que he hecho referencia. En un sentido, dice Piglia, Poe está de los dos lados. Se separa de los hechos reales con el álgebra pura de la forma analítica y abre paso a la narración como construcción y deducción que construye la trama sobre las huellas vacías de lo real. La pura ficción, digamos, que trabaja la realidad como huella, como rastro, la sinécdote criminal. Pero también abre paso a la línea de non-fiction, a la novela tipo A sangre fría de Capote. En El misterio de Marie Roger, que es casi simultáneo a Los crímenes de la calle Morgue, el uso y la lectura de las noticias periodísticas es la base de la trama. Los diarios son el mapa de la realidad que es preciso descifrar. Poe está en el medio, entre la pura deducción y el
puro juego de los facts, de los hechos, de la non-ficción. El punto cuarto que voy a abordar es un punto recurrente al establecer un vínculo entre el género policial y la crítica. El escritor como criminal, el crítico como detective. La fascinación que produce el planteo de Piglia acerca de la tarea de la crítica literaria pensada a partir de una simetría metafórica que ha tenido gran aceptación en el siglo XX, establecer un paralelismo entre el crítico figurado como un detective y el escritor como un criminal, ecuación teórica que culmina con la idea de que la novela policial es una forma ficcional cifrada de la crítica literaria. Si bien hay una serie de correspondencias que son productivas en esta comparación, por una parte la del crítico como investigación, que a partir de un conjunto de saberes rastrea indicios que le permiten alcanzar finalmente las variantes posibles del sentido, y por otra, la correlación con el criminal como el que transgrede la ley, no deja de ser atractiva para pensar al escritor y al texto literario como instancias en las que la ley de la lengua es sometida a desbordes para significar más allá de la norma. Pero la representación paranoica del escritor como un criminal que borra sus huellas con el objeto de mantener un secreto, perseguido por el crítico descifrador de enigmas, exige atender a una simplificación que sutilmente sortea Piglia en sus propuestas. La idea de que el sentido de los textos está oculto y que debe ser revelado como una verdad aparece deconstruido por la paradoja de que, cito a Piglia, por mi parte me interesan mucho los elementos narrativos que hay en la crítica. La crítica como forma de relato. A menudo veo la crítica como una variante del género policial. El crítico como detective que trata de descifrar un enigma aunque nunca haya enigma. Aunque nunca haya enigma. El gran crítico es un aventurero que se mueve entre textos buscando un secreto que a veces no existe. No hay secreto atrás de los textos. Fin de cita. Siguiendo este modelo, la construcción textual aparece marcada por una particularidad reductora, la de postular que existe un conflicto a desentrañar, una intriga significante que se debe resolver, lo que implica necesariamente que la crítica literaria puede alcanzar una significación que se considere verdadera. Pretendo tomar distancia de esa simplificación que transforma la actividad crítica en una variante del género. Y es una reivindicación para Piglia. Los textos literarios se dan a leer como escenografías de procedimientos constructivos. En los textos literarios la significación no tiene fin. Siempre es una dinámica inconclusa. Uno de los criminales más notorios y más conocidos de la prensa académica argentina, aquí presente, llama a eso incesancia. No lo quiero mencionar porque no soy un delator. También en esa figuración otro contrabando ideológico. La idea de que existe realmente algo secreto por descubrir en cada texto lo aísla, lo recorta de la constelación de vínculos que lo constituyen y que son las que lo configuran como tal, es decir, como texto literario. Los textos literarios manifiestan su singularidad cuando son inscriptos en el conjunto de relaciones en que se producen. Dice Piglia, un crítico literario es siempre de algún modo un detective. Persigue sobre la superficie de los textos las huellas, los rastros que permiten descifrar el enigma. A la vez, esta asimilación, en su caso poco paranoica, de la crítica con la persecución policial está presente con toda nitidez en Art. Por un lado, Art identifica siempre la escritura con el crimen, la estafa, la falsificación, el robo. Comparto. En este esquema el crítico aparece como el policía que puede descubrir la verdad. Fin de cita. Todo lo que implica que el crítico, en cuanto escritor fracasado en la perspectiva artiana, por lo tanto puede ser un criminal. Lo que está vinculado con una de las alternativas del género. El detective es el criminal. Dice Piglia, por fin, cuando se dice como arte que todo crítico es un escritor fracasado, no se confirma, de hecho, un mito clásico de la novela policial. El detective siempre es un
la novela policial clásica. Ya no hay misterio alguno en la causalidad. Asesinatos, robos, estafas, extorsiones. La cadena es siempre económica. El dinero que legisla la moral y sostiene la ley es la única razón de estos relatos donde todo se para. Allí se termina el mito del enigma, o mejor se lo desplaza. En estos relatos el detective no descifra solamente los misterios de la trama, sino que encuentra y descubre a cada paso la determinación de las relaciones sociales. El crimen es el espejo de la sociedad, esto es, la sociedad es vista desde el crimen. En ella, para repetir a un filósofo alemán, a Grego, que escribía en la Biblioteca de Londres y que tenía la barba grande, no sea que me acuse de algo picheto, en ella se ha desgarrado el velo del emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones personales hasta reducirlas a simples relaciones de interés, convirtiendo a la moral y a la dignidad en un simple valor de cambio. La relación entre el dinero y la literatura es interna a la literatura. Los escritores que a mí me interesan, Faulkner, Balzac, Arp, Brecht, la han puesto en primer plano. En la sociedad burguesa, es la sociedad burguesa la que trata que el escritor no piense en esto. El escritor no puede hablar nunca de cuestiones que la sociedad discute todo el tiempo. No creo que haya que escribir para ganar dinero, ni creo que haya que poner la literatura al servicio del mercado. Pero después que uno escribió un libro, como quiere escribirlo, con los años que lo llevó a hacerlo, hay que defenderlo. Porque conseguir la mayor cantidad de dinero posible le permite conseguir la mayor cantidad de tiempo libre para escribir. ¿De qué sirve escribir algo tan valiente de lo cual se desprenda que el estado de cosas en el cual nos hundimos es propio de la barbarie, si no queda claro por qué hemos ido a parar a él? Finalmente, una de las citas más conocidas de Ricardo, epígrafe de Plata Quemada, que es de Bertolt Brecht, que la voy a utilizar para este cierre. ¿Qué es robar un banco comparado con fundarlo? En 1965, Ricardo Piglia recibe el encargo de Sergio Camarda, un editor italiano, de dirigir una revista que finalmente codirigen los dos. Hay un solo número de octubre de 1965. Y ahí ya se nota un sesgo, otra marca que podríamos haber seguido como seguía el policial, que es la relación de Ricardo Piglia con la constelación de discursos vinculados al marxismo. Ahí está claro cómo está pensando la crítica, y ahí está claro, y con esto contradigo a lo que dijo ayer Martín, se opone claramente en esa revista al guevarismo, cuestión que le costó la dirección de la revista y que no saliera más porque Camarda tenía una visión distinta. En el último libro de ficción publicado hasta ahora, de Piglia, al cual se refirió anteriormente y con mucha precisión Val, en el último libro de ficción publicado hasta ahora de Ricardo, y del que podemos decir que es el último sobre el que trabajó, Los casos del comisario Croce, al cual ha hecho referencia Daniel, tiene un liminar. Ese liminar es de Karl Marx. En ese liminar dice: el delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa. Por lo tanto, del mismo modo que seguimos en la diseminación al género policial, que está presente en todas las intervenciones de Piglia, desde el principio al final, con muchas variantes y muchos cambios, como hemos tenido todos los que pertenecemos a esa generación turbulenta, podemos rastrear un modo de leer los textos vinculados a la constelación marxista. Por eso Arbatov
por eso Brecht, por eso Benjamin, por eso Karl Marx. Creo que ahí hay otra línea posible. Bueno, estudié mucha semiótica, les confieso que y entiendo los signos y los gestos, y los veo y los distingo y los acato. Gracias. En un momento preliminar de la exposición, Daniel mencionó entre las series que Ricardo había puesto en el diario la palabra plagio. Se me ocurre una butada. Plagio es un anagrama de Piglia. ¿El significante tiene alguna relación en este caso? Bueno, nada más que eso, para, digamos, también pensar en eso y como casi una incitación a Daniel a seguir buscando lo que él ha encontrado en Borges, es decir, presencias, plagio o simplemente presencias, intertextualidad. Ahí empieza a haber un mundo de cosas en las que, digamos, la idea, la fantasía de la desnudez del escritor respecto de lo que está escribiendo se pone también en duda. Se pone también en duda. Deja imagen quizá romántica o platónica, si ustedes quieren, más que romántica, que se pone en duda eso. Respecto podría decir más cosas, pero bueno, quiero decir esto para salir rajando y que no me ataquen a la salida como ocurrió con la mesa anterior. Esto que me resuena, ¿no? Es decir, el género policial, ¿no? Está, digamos, presentado en varias oportunidades con un grado de generalidad, de universalidad enorme. Lo cual me hace preguntar por qué llamarlo policial. El enigma está en toda la literatura, también lo dijiste. Es decir, ¿por qué policial? Porque no será esa designación una resignación frente a lo, digamos, a lo referencial. Como hay un policía, casi siempre género policial, pero también un criminal. ¿Por qué no lo llamamos género criminal? Porque realmente el problema no es tanto la policía como el criminal. Ese es el problema, porque esa es la fuente del enigma. ¿Por qué alguien mata? ¿Por qué alguien mata? Eso es lo que se trata de determinar. Justamente, toda la apelación a la causalidad en el llamado policial clásico es saber por qué mata. Última observación, una ocurrencia que vengo manejando estratégicamente en los últimos tiempos, la idea del dinero. Es cierto que uno de los trabajos más interesantes de Ricardo es sobre El juguete rabioso de Roberto Arlt, donde hay la temática del dinero. Entonces se me ocurre se me ocurrió hace un tiempo, y lo digo acá, que hay tres intereses o preocupaciones del ser humano que son el dinero, el poder, el sexo, en ese orden. Piensen. A ver de nuevo. El dinero, el poder y el sexo, en ese orden. El sexo está primero. El dinero es lo que más interesa, el poder interesa segundo y el sexo tercero. Eso es. Se puede ¿Eso combinar. es una afirmación crítica o una confesión? Es una confesión. Gracias.